Incoterms es el acrónimo registrado de la frase Términos de Comercio Internacional. Este registro está a nombre de la Cámara de Comercio Internacional, la cual tiene la misión de administrar los Incoterms y de hacer las consecuentes actualizaciones cada 10 años para que las personas que hacemos comercio internacional tengamos una información uniforme que permita el movimiento de bienes alrededor del mundo sin tener controversias y, en el caso que existan, poderlas solventar sin mayor dificultad. ¿Por qué? Porque las partes involucradas sabemos de lo que estamos hablando. Desde el CELA Empresarial de SMART de Colombia, les voy a hablar de las diferencias que se observan en los términos CIP y CIF para que tomen nota y sepan cuándo usar uno u otro, siempre con el objetivo de desarrollar operaciones amables y estructuradas dentro de las normas, incluso internacionales. Bienvenidos. Recordemos que las bases de los términos de negociación están planteadas en, primero, el medio de transporte principal, es decir, a nivel internacional, cuál va a ser ese modo de transporte a contratar. Segundo, la forma en la que se asegura la carga durante ese recorrido internacional. Y tercero, la interpretación de los riesgos logísticos que pueden ocurrir en ese lapso que transcurre desde el lugar de origen y el destino, por lo que ya entramos a ver la importancia del tema geográfico en la concepción de los cinco términos. Con toda esta información se fundan las reglas que los empresarios a nivel internacional usan para hacer exportaciones e importaciones. Empecemos este paralelo con el término CIP, el cual quiere decir transporte y seguro pagado hasta. Esta forma de negociar una compraventa internacional es de consideración polivalente, es decir, que este término puede usarse en modos de transporte aéreo y terrestre. Incluso permite hacer transportes intermodales cuando se es necesario. En el caso de los transportes terrestres, se amplía al férreo, no solo es el carretero. Bien, las partes involucradas en esta negociación serán el exportador, que será el empresario o emprendedor que se encuentra en el lugar de origen, es decir, en el país y ciudad de donde parten las mercancías. Y para las responsabilidades concernientes a esta negociación, será quien tenga el compromiso de contratación de una buena parte de servicios logísticos tanto en su país como a nivel internacional. Y por otra parte, tenemos al importador, que al igual que el exportador, puede ser un empresario o emprendedor que se encuentra en el lugar de destino, es decir, en el país y ciudad que recibe la carga para posteriormente llevarla a un proceso de desaduanamiento o nacionalización. Estas dos personas, por medio de una negociación, acuerdan los pormenores que tendrán en cuenta en su compraventa internacional. De manera regular y lo más conveniente es que estas condiciones se pacten en un contrato de alcance internacional, el cual como recomendación se debe de hacer según los principios UNIDROIT. Estos principios lo que hacen es establecer reglas generales aplicables a los contratos mercantiles a nivel internacional y por ende, al igual que los Incoterms, establecen uniformidad en su estructura y se encuentran respaldados por el derecho internacional. Uno de los primeros puntos a tratar es el modo de transporte que se va a usar de acuerdo a las necesidades de esa compraventa, revisando para esto, por ejemplo, la distancia geográfica y de este modo identificando que si se comparten fronteras terrestres, la negociación CIP puede trabajarse en ese mismo modo, terrestre, o dependiendo de la urgencia, se puede observar un tráfico aéreo, o por el volumen lo conveniente sería un tráfico férreo, pero más allá de disponerlo como lo estoy explicando, las partes al final establecen el modo de transporte de acuerdo a diversas variables que van desde lo que les comenté hasta analizar la naturaleza de la mercancía, lo mismo que la revisión de la distancia a recorrer, las alianzas que se tengan con los agentes de carga, con los agentes de seguro y demás actores logísticos, entre otras. En el contrato de compraventa internacional se debe estipular que las partes negociaron dependiendo el modo de transporte y de esta manera pueden establecer de manera específica el aeropuerto o cruce de frontera en el lugar de origen y de destino, con el ánimo que los puntos geográficos se conozcan por cada uno y el importador pueda saber cómo coordinar su logística una vez la carga arribe en su territorio. Por otro lado, se habla del cómo se debe de asegurar la carga
porque el término CIP, aparte de contratar el transporte desde el lugar de origen, el seguro también se contratará desde ese punto de partida, determinando además desde qué momento empieza a cubrir esa póliza. Otro elemento esencial para las partes es entender que una vez la mercancía arribe en el lugar de destino negociado, debe ser claro si el exportador asume o no parte de la operación logística de descarga de la mercancía. Regularmente es algo que cubre el importador en este término de negociación, pero por los contratos de transporte internacional, a veces el exportador paga parte de esa operación logística. Así que más allá de cualquier cosa, es importante este detalle que quede presente no solamente en la operación, sino desde que se dan los parámetros en el contrato internacional. Muy bien, revisemos de manera más profunda cuáles son los compromisos que el exportador adquiere en el término CIP. Primero, es responsable de organizar la mercancía para su recorrido internacional. Es decir, debe cumplir con un alistamiento que no vaya a poner en riesgo el producto y en ese sentido, en caso que haya sido pactado con su comprador, preparar embalajes, empaques y marcaciones especiales, lo mismo que paletizados o contenerizaciones en el caso de que se vaya a utilizar un transporte intermodal. De la misma forma, se debe garantizar que se cumplieron todos los protocolos de calidad en el sistema de empaques y embalajes en cuanto a resistencias de peso y apilamiento para evitar deterioros en los arrumes. Asimismo, asegurar la conformidad de los embalajes, de los empaques, pallets y demás cuando estos deban cumplir requerimientos internacionales. Por ejemplo, los esquemas de seguridad para mercancías peligrosas y perecederas o cuando se usan materiales como la madera para los sistemas de empaques y por ende el cumplimiento de normas internacionales a nivel de este material vivo. Aspectos que son relevantes y van más allá de saber que se debe solamente situar un producto en la cadena de abastecimiento internacional. Otro punto relevante para el exportador es el ser responsable de emitir, tramitar y coordinar la entrega de los documentos que acompañan la carga y serán claves para la exportación en el lugar de origen y la nacionalización en destino. Recordemos que no todos los documentos los emite el exportador, solo aquellos en donde él tiene el control, como por ejemplo facturas, listas de empaque, fichas técnicas, entre otros. Y va a haber un grupo de documentos que los puede llegar a tramitar, como es el caso de los certificados de origen, vistos buenos, permisos y demás. Y hay otros que sencillamente desde su coordinación logística aparecen, como por ejemplo el documento de transporte y la póliza del seguro. Para ahondar en los términos de exportación, los invito a ver el video Documentos de exportación, del cual dejaré el enlace en la descripción por si desean profundizar. Bien, es necesario que el exportador esté en constante comunicación con su cliente para poder desarrollar la parte documental de manera correcta, no solo para su despacho aduanero, sino pensando en las obligaciones que se deben cumplir en destino, y en ese caso, los documentos allegados deben estar en orden y estructurados de acuerdo a las condiciones que se tengan para cada uno de estos, incluso avalados con las normas internacionales. Bien, el exportador será responsable de contratar, coordinar y estar al pendiente de la labor de la agencia de aduanas encargada para la validación formal de la exportación o lo que competa. Ahora, cuando el exportador pueda de manera directa desarrollar esta actividad ante las autoridades aduaneras en su lugar de origen, pues sencillamente debe de hacerlo con esa misma responsabilidad que puede llegar a tener una agencia de aduanas. Una vez se administra toda esta parte aduanera con su aliado o de manera directa, el exportador debe disponer la carga en el recorrido local para entregarla en el aeropuerto o cruce de frontera pactado con su contraparte y allí cumplir con la logística de embarque al medio de transporte principal. Listo. Una vez que el porteador o transportista llega al aeropuerto o cruce de frontera, debe de manera conjunta con la agencia de aduanas y el agente de carga entregar la mercancía. Y todo esto lo está controlando el exportador,
porque es su responsabilidad el estar enterado y poder dar información para que eventualmente el comprador esté al 100% atento a esa operación que está ocurriendo en el lugar de origen. También, al atender la acción que acabo de describir, se entiende que el exportador debe contratar el servicio de transporte internacional, que es lo que comúnmente se va a conocer como transporte principal. Esta entrega en el aeropuerto o cruce de frontera se debe hacer en los tiempos de acuerdo a los itinerarios que se hayan pactado con sus aliados de negocio. ¿Cuáles? Agentes de carga y aduana, porque ellos deben trabajar en conjunto para que la mercancía pueda cargarse de acuerdo a las autorizaciones aduaneras y de la misma empresa de transporte. Otro punto importante a tocar en la contratación del servicio de transporte internacional es que el agente de carga debe entregar el documento de transporte y certificación de fletes que avalan que en efecto en ese medio de transporte principal se está llevando una carga que cumple a todas luces un procedimiento legal, no solo en lo administrativo, sino en lo aduanero y logístico. Ok, otro servicio del que es responsable el exportador de contratar es el Seguro Internacional de Mercancías. El término CIP detalla que la mercancía debe viajar asegurada desde origen y es responsable de la compra de esa póliza el exportador. Y la póliza debe de asegurar la carga y ese aseguramiento se debe hacer o debe de estar de acuerdo a las condiciones del Instituto de Cláusula de Carga, al menos con una de las cláusulas, para garantizar el amparo de la mercancía por situación de siniestro. Entendiéndose además que las pólizas invalidan coberturas cuando la mercancía tiene un embalaje insuficiente o inadecuado, o porque simplemente la manipulación de la carga no fue de acuerdo a las condiciones de su naturaleza. Del mismo modo, en la contratación del seguro, la misma póliza se debe de generar teniendo en cuenta la divisa de negociación. Y esto es con el ánimo de no generar diferencias que afecten a las partes, incluso a la compañía de seguros. Y por último, establecer que el beneficiario de la póliza debe de ser el importador, porque solo hasta el destino se pueden observar las discrepancias o siniestros a menos que ocurren antes del arribo de la carga y en este caso particular, las partes deben realizar un proceso especial para la reclamación. Ya en este punto llegamos al final, en donde el exportador puede o no ser responsable de la actividad en destino, porque como ya lo he mencionado, debe de estar indicado en el contrato internacional y además el servicio de transporte internacional lo avalaría. ¿De qué estamos hablando? Del descargue de la mercancía del medio de transporte principal. Este lo debería de hacer el importador bajo su responsabilidad, porque acá en este punto, de acuerdo a las condiciones del término CIP, la transferencia de riesgos ocurre cuando el exportador entrega la mercancía en el lugar de destino indicado, que puede ser un aeropuerto o un cruce de frontera, sin ser descargada, de acuerdo a lo que hemos mencionado, ¿no? Y si se cumple la descarga es porque es algo que ocurrió en la negociación de manera previa en el momento en que se compró ese servicio de transporte internacional. Una vez el exportador, de acuerdo a la contratación del transporte aéreo terrestre, ha cumplido con su parte en el término de negociación CIP, cuando las mercancías van a ser entregadas en el lugar designado por las dos partes y el importador comienza a ser responsable de la mercancía y la operación. Es decir, ya acá el importador comienza a coordinar toda una actividad que en adelante se comienza a generar a nivel logístico, administrativo, aduanero, legal y demás en ese lugar de destino. Y de este modo queda cumplido este término de negociación y el exportador queda liberado de su responsabilidad. Muy bien, ahora veamos cómo se interpreta el término CIF, que traduce en su regla costo, seguro y flete. Lo primero que debemos decir es que este término no es polivalente como ocurre con el CIP. Este término es exclusivo de las vías navegables, es decir, para recorridos marítimos, que es el más usado, también para el tráfico fluvial, y este es regularmente para hacer conexiones entre naciones,
como es el caso de las geografías sin costa, que sencillamente lo que hacen es que parte de la bondad natural de los ríos logran unir, ¿no? Esos países que no tienen mares o que sencillamente por medio de tratados y de acuerdos, los países que se encuentran en los centros de los continentes logran tener esa conexión marítima para no detener su operación. Y se podría ver una operación tercerizada, pero al fin y al cabo la van a tener y no van a impedir su desarrollo y globalización. ¿Cómo? Es lo que ocurre en el caso del río Rin, que lo que hace es unir el puerto de Rotterdam en Holanda con una red de vías navegables interiores que llega a toda Europa occidental, central y oriental. Bueno, y por último, vamos a tener el transporte lacustre, es decir, el uso de lagos, en donde estos ayudan a generar conexión interna en las naciones para el transporte de mercancías, como es el caso del lago Victoria en África, que proporciona una importante vía de transporte para países como Uganda, Kenia y Tanzania. Muy bien, este término de comercio internacional vuelve a unir las partes, importador y exportador, para que por medio de un contrato internacional de compraventa bajo los principios UNIDROIT se dejen las cláusulas del cómo se va a trabajar y cuáles van a ser las responsabilidades adquiridas por cada cual. Como, por ejemplo, poder definir muy bien el puerto de partida y arribo, como ya lo vimos, ¿no? Dependiendo de la geografía de las naciones, establecer posibles conexiones que surjan, ya sean fluviales o lacustres, o que sencillamente sea algo 100% marítimo, pero sí debe de quedar muy claro y se debe de estipular más cuando hay tantas opciones en ese margen de conexiones a nivel geográfico. Nuevamente, hay que pactar la forma en que se asegurará la mercancía, quién será el beneficiario, cuál va a ser el tipo de póliza y demás aspectos que este servicio ofrece para la negociación. Y al igual que en el término CIP, no es lo frecuente, pero hay que hacer evidencia de quién será el responsable del desembarque de la carga en el lugar de destino, ¿no? Esa primera operación logística que va a ocurrir ahí. Bien, pongamos en evidencia a qué se compromete el exportador en el término CIE. Nuevamente, garantizar un sistema de empaques y embalajes adecuados a la carga, tener presente las posibles solicitudes que surjan por parte del importador para la adecuación de la carga, más allá de que existan posibles cobros extras por esta situación. También el presentar y entregar certificaciones de embalaje cuando sean necesarios. El exportador debe entregar en regla los documentos que emite para estar pendiente que una vez ya estén listos los pueda enviar al importador. Del mismo modo, debe de estar al corriente de los documentos que tramita y los que coordina, ¿no? Que ya, como lo vimos en el término anterior, son los que se desprenden de esa actividad logística, como es el caso del documento de transporte, más si van a existir conexiones especiales que desencadenan continuaciones de viaje. Del mismo modo, los documentos que emite la compañía de seguros. Muy bien. Y su obligación está en la permanente comunicación con su cliente para proveer los documentos de acuerdo a las necesidades que éste para su despacho aduanero requiera. Además, debe contratar los servicios de una agencia o agente de aduanas que le brinde el acompañamiento y la representación ante las autoridades aduaneras y así cumplir con los requisitos de salida. Y en el caso que él mismo sea quien se represente, porque está facultado para ello, pues hacerlo de acuerdo a el proceso eh, legal y aduanero según las normas de ese lugar de origen. ¿Para qué? Pues para que el proceso no se detenga y quede conforme a las normas y o leyes de ese lugar de origen y se permita la exportación. Además, el exportador debe ser responsable de, ya sea con su propia flota de transporte o contratada, hacer el tránsito interno de la carga desde sus instalaciones hasta el puerto pactado de salida. Igualmente, debe cumplir con la contratación del transporte internacional de mercancías, que de hecho es una de las obligaciones que este término define, y asimismo, pues garantizar la entrega de la carga en el puerto de salida y de informar
a sus asociados de negocio para que entre todos logren hacer el proceso de exportación de forma legal y óptima. En los tiempos establecidos con el agente de carga y línea naviera, lo mismo que negociar la emisión del documento de transporte, debe de estar muy presente el exportador, ¿no? Más si ese documento de transporte se va a entregar en origen o si se va a entregar en destino, si ese documento tiene una condición especial para que lo entreguen al importador. ¿Debido a qué? Debido a que los documentos de transporte son títulos de valor que se pueden negociar y desde su emisión deben de todas estas negociaciones previas quedar absolutamente expresadas y de esta forma también el importador sabrá qué procedimiento seguir para obtener el documento para su nacionalización. También debe de contratar el seguro internacional de mercancías según los parámetros del Instituto de Cláusulas de Carga y habiendo concertado con el importador el alcance de la póliza para posibles siniestros, aspecto vital del aseguramiento de las mercancías. Tener presente que la póliza se debe negociar según la moneda pactada en la compraventa para evitar controversias con la compañía de seguros en el momento que posiblemente se deba de dar alcance por siniestro. También debe de identificar quién será el beneficiario y cómo se hará el proceso de reclamación, si existieran cláusulas especiales por avería gruesa, sucesos de guerra, actividades políticas, etcétera. Y quién asumirá estos extracostos a la póliza, si el importador o el exportador. Ya en el último paso de esta operación internacional, las negociaciones logísticas de desembarque, descargue o desconsolidación a las cargas, los exportadores rara vez las asumen en una negociación CIF debido a que son servicios de operación inmediata y, aunque se pueden proyectar, regularmente estos valores reales aparecen al final de su operación en puerto, lo que hace que fijarlos en la factura comercial sea complejo, porque o pueden poner un cobro muy bajo o un cobro muy alto con relación a lo ocurrido en la actividad portuaria. Y en ambos casos será una complicación para ambas partes respecto al valor fijado inicialmente en la negociación. Y es que es fundamental aclarar que los costos de descarga que el vendedor podría asumir están estrechamente relacionados con la modalidad de contratación del servicio de transporte internacional. Por tanto, es crucial considerar estos aspectos durante las negociaciones, determinando qué servicios se contratan y hasta qué punto el importador suministrará y asumirá la responsabilidad logística de esta transferencia. Al ser así, cuando estos servicios los ocupa el exportador, deben quedar estipulados en el contrato de compraventa internacional. Pero lo más conveniente es que se trabaje con la tipicidad de que la negociación vaya solo hasta el puerto de destino y la actividad logística y portuaria ocurrida para el desembarque, desconsolidación cuando sea el caso y demás servicios en puerto sean asumidos por el importador, entendiéndose además que puede tener una mayor ventaja de negociación con los prestadores de servicios locales y esto obviamente va a generar ganancias en la inversión y la eliminación de controversias con el exportador e incluso con el mismo agente de carga internacional o la misma zona portuaria. Porque estos servicios sí o sí se deben pagar y deben de estar desde el comienzo absolutamente claros para evitar confusiones de quién los va a asumir. Por consiguiente, todas estas actividades administrativas, logísticas y aduaneras correrán por cuenta del exportador. En ese sentido, la transferencia de riesgos será cuando el exportador entregue la carga en el lugar establecido junto con el importador. Bueno, estando al día con todos los servicios y obligaciones que debió contratar y pagar de manera previa. Es acá en donde el exportador no solo transfiere los riesgos al importador, sino que el valor de la factura comercial debe condensar todos estos cobros, no solo el valor de la mercancía. Y a su vez el importador, cuando recibe el control de la operación, debe asumir no solo los riesgos, sino las responsabilidades logísticas, aduaneras, administrativas y cambiarias en el lugar de destino. Y debe ser responsable de coordinar todo de manera tal que pueda llevar a libre disposición su mercancía con el lleno de requisitos. Bien, revisemos algunas recomendaciones para negociar un CIP o CIF, según sea el caso. Para el caso del exportador, 1.
entregar la carga en condiciones para su manipulación, transporte, almacenamiento, sin el riesgo de pérdida o daño. Segundo, contratar un seguro adecuado. Debe obtener un seguro que cubra los riesgos asociados en el transporte de la mercancía hasta el lugar de destino acordado. Es importante verificar que la cobertura del seguro sea suficiente para proteger el valor total de la carga. Tercero, el exportador debe elegir una transportadora confiable y experimentada para garantizar que las mercancías se entreguen de manera segura y oportuna en el destino final. Además, es importante comunicar a la gente las instrucciones y requisitos específicos para la entrega de la mercancía. Otro punto es que debe entregar la documentación completa y precisa. El exportador debe proporcionar toda la documentación necesaria para el proceso de compraventa internacional, incluidos los documentos de embarque, factura comercial, el certificado de seguro y cualquier otro documento requerido por las autoridades aduaneras y del transporte. Igualmente, la responsabilidad del exportador está en realizar un seguimiento continuo de la carga durante todo el proceso para garantizar que se cumplan los plazos de entrega acordados y para poder tomar medidas inmediatas en caso de que cualquier problema comience a surgir o un posible retraso. Asimismo, debe de mantener una comunicación abierta y constante con el importador para informar sobre el progreso, el envío y cualquier problema que pueda surgir durante el transporte. Esto ayudará a tener una relación de confianza y a resolver cualquier inconveniente de manera eficiente y vital. Tener conocimiento de los costos y responsabilidades. El exportador se debe de familiarizar con los costos y responsabilidades asociados con el uso de estos términos del comercio internacional, incluyendo los gastos y otros costos relacionados con el envío de la mercancía hasta el lugar de destino convenido. Y ya, para el caso del importador, pues este debe de aprender a revisar y a entender los términos del contrato. Se debe de asegurar de comprender plenamente la forma y las condiciones del contrato de compra, incluyendo las responsabilidades del vendedor y las suyas como importador, según lo especificado en el Incoterm que se haya negociado, ¿no? Y esto incluye también avanzar en la comprensión de costos y riesgos que pueden ser cubiertos por el vendedor y cuáles son responsabilidad suya como importador. Un segundo punto está en verificar la cobertura del seguro. Aunque el vendedor está obligado a proporcionar un seguro de transporte bajo el Incoterm, ya sea CIP o CIF, es importante para el importador verificar los detalles de esa cobertura. Si es necesario, el importador puede optar por obtener un seguro adicional para cubrir cualquier riesgo adicional o para asegurar un mayor nivel en ese recorrido internacional. Ok, otro punto, debe de coordinar la recepción de la mercancía, ¿no? No solamente con el exportador, sino con el transportista. Bueno, además debe de instruccionar sobre los procedimientos de recepción y descarga de la mercancía para evitar retrasos y problemas logísticos. También debe aprender a inspeccionar la mercancía una vez la recibe en su lugar de destino, ¿no? Ya en sus instalaciones. Debe de hacer una inspección exhaustiva para asegurarse de que la carga esté en buenas condiciones y que cumpla con los requisitos especificados en el contrato de compra. Si se detecta algún daño o discrepancia, la debe documentar y la debe notificar al vendedor de manera inmediata para iniciar el proceso de reclamación de seguro, en el caso que sea necesario. Un quinto punto podría ser la comunicación con el vendedor. El importador debe mantener una comunicación abierta y constante con el vendedor para informar sobre cualquier estado de la entrega, no poder resolver problemas o discrepancias y coordinar cualquier acción adicional que sea necesaria para completar la transacción de manera satisfactoria. Bueno, y también, al igual que el exportador, debe comprender plenamente los costos y responsabilidades involucrados para emplear el Incoterm, CIP o CIF. Va a ser esencial que el importador reconozca los gastos de transporte, seguro y otros costos asociados con la importación de la mercancía en el lugar de destino acordado.
Y es crucial entender con precisión quién asume estos costos y tener una comprensión también clara de los términos y condiciones del contrato de compraventa que firmaron las partes. Siguiendo estas recomendaciones, los empresarios pueden utilizar estos términos de manera efectiva para facilitar el transporte, logística, aduana y administración de sus mercancías y asimismo cumplir con sus obligaciones contractuales de manera adecuada, minimizando cualquier riesgo o inconveniente durante el proceso de la cadena logística internacional. Muy bien. Si desean profundizar y aprender a liquidar la cadena logística internacional de acuerdo a los 5 TERMS 2020, pueden preguntar en nuestros puntos de contacto indicados en la descripción del video. Espero que esta explicación haya ayudado a entender mejor estos términos de comercio internacional. Recuerden que en nuestras redes sociales pueden encontrar mayor